La sorpresa de México te está esperando. Bienvenidos, esto es Cobat en la Radio, el programa del Colegio de Bachilleres del Estado de Tamaulipas. Comenzamos. Muy buenas tardes, amable auditorio. Bienvenidos a una transmisión más del programa Cobat en la Radio, un programa educativo a distancia en el que estaremos compartiendo conocimientos, generando experiencias de aprendizaje, pero sobre todo tomando conciencia de una de las prácticas que realizamos en la vida cotidiana, en las asignaturas de todos los niveles educativos, en los ámbitos laborales y actualmente en la vida social, al comunicarnos utilizando las herramientas tecnológicas. Muchas gracias por acompañarnos. Les saluda su conductor Leticia García y en esta ocasión para adentrarnos en uno de los avances más importantes de la humanidad, la escritura y sus propiedades de redacción. Es un tema que se ubica en el bloque 3 de la asignatura Taller de Lectura y Redacción 1 en primer semestre. Y para ello tenemos aquí la presencia de un valioso profesionista de la educación y catedrático del COBAT, el maestro Juan Antonio Castañón Ríos. Bienvenido, maestro. Gracias, muy buenas tardes, maestra Leti, muchísimas gracias por su invitación para desarrollar un tema más para el Colegio de Bachilleres. Sí, y antes de cederle el micrófono, maestro, les comento que a partir de estos momentos, jóvenes que nos están escuchando, están a su disposición nuestras redes sociales en Facebook, @tam, en Twitter, @cobatam, e Instagram, cobatam, que están a su servicio para que nos hagan llegar sus aportaciones, sus comentarios, que con todo gusto les atenderemos. Y bueno, pues cedemos el micrófono al maestro Castañón para que nos ilustre con tan significativo tema. Muchísimas gracias, maestra Leti. Y bien, para iniciar el desarrollo de este tema, quiero comentar o recordar también a nuestros alumnos del Colegio de Bachilleres, sobre todo de Taller de Lectura y Redacción en primer semestre, que pues prácticamente estamos iniciando la secuencia didáctica 2. Y dentro de esta secuencia didáctica está el bloque 3, que hace referencia al proceso de escritura, y en esta ocasión lo que vamos a estar desarrollando dentro del proceso de escritura es precisamente un tema muy importante, es las propiedades de la redacción en lo que es la escritura. Es un tema que, considero injustamente valorado por la poca importancia que la comunidad educativa y la comunidad social le otorga. Porque por un lado, muchas personas escriben con serias faltas ortográficas y por otro, pues aquellos que leen, poca importancia les dan a esas fallas, tanto a nivel de ortografía como de expresión, lo que pues nos da como resultado deficiencias en el crecimiento intelectual y cultural de nuestra sociedad. Por eso, pues es de suma importancia enfatizar en la relevancia que tiene la escritura para el ser humano y la ortografía. Pues esta viene siendo la base para una buena comunicación. Así es, maestro. Así es, un error ortográfico en determinado momento puede llegar a ser fatal. No, maestro, no pasa nada. Fíjese, hay una leyenda, voy a hacer un aparte. A ver. Hay una leyenda que se maneja mucho como juego de redacción, y se dice que en la época de la Revolución, Pancho Villa capturó a un importante militar del bando enemigo y había decidido fusilarle. Dicha orden iba a ejecutarse al atardecer del día siguiente por un subordinado,
puesto que Villa en ese momento estaría lejos del sitio del fusilamiento. Sin embargo, la hija del condenado a muerte le suplicó que le perdonara la vida. Villa decidió enviar el siguiente telegrama a su subordinado. Y el telegrama decía: perdón, imposible matarlo. Bueno, muchos de ustedes que nos están escuchando en radio no pueden ver obviamente el mensaje. La maestra ahorita nos va a hacer el favor de mostrarlo para los que nos siguen en las redes sociales. El perdón, imposible matarlo, que es lo que Pancho Villa envió a su subordinado, tiene una coma después del perdón, ¿sí? Sin embargo, desafortunadamente la persona que escribió el mensaje cometió ese gravísimo error de ortografía. Colocó el signo de puntuación, en este caso la coma, en un lugar que no le correspondía. Lo puso después de imposible y entonces la frase quedó: perdón, imposible matarlo. Y pues al final este personaje fue ejecutado. Por eso digo que en ocasiones un mal uso de la ortografía puede llegar a ser fatal, cambiando el sentido del mensaje. Maestro, pues entonces pareciera ser que, bueno, no pareciera ser, la coma es sumamente importante. Al parecer el error no fue tan minúsculo, lo que quiere decir que un signo de puntuación hace la diferencia. Era necesaria una coma que separara las ideas correctamente. Por ello debemos detenernos un poco y analizar el escrito, es decir, verificar. Aunque le encarguemos a alguien que nos ayude con la redacción, y esto es muy frecuente, a veces porque pues no tenemos el vocabulario suficiente y lo encargamos a alguien, ¿verdad? Pero es importante revisar que el mensaje sea correcto y que cuente con los signos de puntuación, que estos estén ubicados correctamente, y pues esta verificación es parte del proceso de escritura. Maestro, pero dicen que eso de escribir es solo para los que hacen libros. ¿Será cierto? Bueno. A ver, ¿qué dicen los jóvenes que nos escuchan? ¿Será solamente para los escritores o también es para todos nosotros? Háganos llegar sus aportaciones, jóvenes estudiantes. Fíjese, maestra, aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Hace cientos, si no que miles de años atrás, sí, las actividades estaban totalmente diferenciadas. Había gente que se dedicaba totalmente a la escritura, que eran los escribanos, era su oficio el escribir un texto. Así es. Y hay otros que su oficio era diseñar con sus ideas el discurso, ¿sí? Y en este sentido, pues había personas que solamente también se dedicaban solamente a leer en algunos lugares concurridos un texto, porque no todos tenían el dominio o la capacidad de la lectura y de la escritura. Entonces en aquel entonces pues sí, era común que fueran oficios diferentes, pero en la actualidad afortunadamente pues el mismo ser humano se dio cuenta de que nacemos con la capacidad para la comunicación escrita, para la lectura, y entonces ahora es un elemento, son capacidades que afortunadamente se desarrollan en todas las escuelas con el fin de perfeccionar, potencializar las habilidades intelectuales. Oh, pues muy bien, entonces escribir es una necesidad social de comunicación, maestro, como ya usted lo comenta. Así es, sí, es una necesidad social. El hecho de escribir nos apoya muchísimo para poder conservar los conocimientos. Imagínense qué pasaría si no tuviéramos el registro de lo que está sucediendo. ¿Sí? Exactamente, ¿cómo sería una sociedad sin escritura? A ver, jóvenes, estamos recibiendo aquí algunos mensajes, algunos saludos de la maestra Betsa Salazar, de Maribel Hernández, de Andrei Alcalá, de Altamira, de Mama León. Muchas gracias por sus saludos.
Y bueno, entonces, pues efectivamente sería un verdadero caos, ¿verdad, maestro? Así es, sería un caos porque si imaginan, si no tenemos escritura, ¿cómo archivamos las ideas o los conocimientos o los avances que paulatinamente el hombre ha ido adquiriendo a través de los años? Son nuestra memoria, los libros, los textos, todo lo que está escrito, ¿no? Fíjense ¿qué pasaría si nosotros no tuviéramos afortunadamente lo que es la escritura? Hay una frase que se le atribuye a Napoleón Bonaparte y dice: aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y estas pues son palabras con una reflexión que nos lleva a pensar en la verdadera importancia que tiene la escritura, porque con ella se guardan los conocimientos, como ya se había expresado, las ideas, los avances, la historia, y sobre todo nos obliga a no caer o no incurrir en los mismos errores. Sí, aquí comenta Leili Yasmín, dice: todos tenemos la capacidad de escribir, pero muchas de las ocasiones no seguimos las reglas ortográficas. ¿Cómo ve, profesor? Pues así es, desafortunadamente, como lo vamos a estar viendo más adelante, uno aprende de alguna manera a comunicarse por escrito. Desde que está en el preescolar se empiezan a hacer algunos ejercicios de escritura, se perfeccionan en la primaria, en la secundaria, en la prepa y en la universidad, pero pues desafortunadamente a veces muchas personas no le dan la importancia que verdaderamente tiene el escribir. Yo siempre les comento a mis alumnos: traten de pensar que el escribir es una habilidad que ustedes pueden utilizar favorablemente, como si fuera dinero. O sea, más ideas es igual a más dinero. El hecho de tener más ideas nos ayuda a ser creativos, nos ayuda a defendernos en la vida y nos ayuda también a producir una buena economía, ¿no? Si no, ¿por qué tenemos tanto profesional muy eficiente? Si no es porque a través de la educación, de la escritura y de la lectura, pues se qué halago, maestro. Ok, bueno, pues sí, entonces la escritura es básica para todos, ¿verdad? Así es. Desde el que escribe un recado hasta el que va a escribir un texto especializado. Entonces, maestro, concluimos que escribir no es asunto solamente de escritores, ¿verdad? Así es, maestra. La escritura es una meditación activa. Es ir al encuentro con el sentido de las palabras. Es pensar sobre el papel. Escribir para darle valor a la palabra, para entendernos, para ser más críticos, para llegar al otro lado donde también alguien nos espera. ¿Cómo que alguien nos espera, maestro? A ver, explíqueme esa frase. Explíquenos esa frase. ¿Cómo que alguien nos espera? Porque nosotros escribimos, pero escribimos para nosotros, para las tareas escolares. Fíjese que hace mucho tiempo, antes de que la escritura se generara, había personas que se dedicaban a llevar los mensajes de un pueblo a otro, de una persona a otra. Y entonces a la persona se le confiaba el decirle que tenía que ir a expresar a otro lugar, pero se tenía que confiar en la memoria de esa persona. Y en la actualidad, afortunadamente, el hecho de poder escribir nos permite tener un sustento de todo lo que vamos adquiriendo en conocimiento. Por ejemplo, en los textos que no tienen que ver con la ciencia, en los textos que son más creativos, como los literarios, aquel personaje que se dedique a escribir este tipo de textos, pues hacen recrear muchas historias para que el lector tenga un momento de esparcimiento, y a veces nos crean mundos maravillosos. Ellos hacen su texto y se olvidan de ello, se olvidan de ese texto porque ya generaron con un personaje creado la historia que nos quieren dar a conocer, y en muchas ocasiones esas personas mueren, pero su escrito ahí quedó, de tal manera que otras generaciones en otros lugares, en otros tiempos, llegan a conocer lo que alguien escribió. Por eso se traslada, por eso la importancia de la escritura, ¿no? Ya comprendo, maestro. Entonces sería algo así como cuando nosotros buscamos información en internet,
y encontramos un artículo que alguien escribió, o una investigación, o un cuento, o un ensayo, y que las ideas ahí plasmadas apoyan nuestros trabajos escolares. Entonces, esto es algo que alguien escribió y nosotros estábamos esperando esa información. Así es, efectivamente. Escribir es una práctica pues para poder hablar con claridad. Es interesante, ¿no? Muy interesante, pero entonces, pero escribir para hablar con claridad. Pues a lo mejor estaríamos pensando, pero pues si hablamos claro, yo hablo claro, o al menos eso es lo que pienso, ¿verdad? Y tal vez sí. Si antes pensamos y estructuramos mentalmente las ideas que expresamos, sin embargo, en la escritura hablar claro implica ser muy cuidadosos y selectivos con las ideas que registramos, porque en lo particular he encontrado escritos sorprendentes que de veras me ponen a pensar, maestro. Algunos escritos son meramente con abreviaturas que a veces no entendemos. Esto es muy clásico en los jóvenes y a veces pues no entendemos el mensaje que quieren dar a entender. No sé si pudiera citarnos usted algunos ejemplos de estas formas de escritura, porque yo me he encontrado con algunos. Por ejemplo, que aquí traigo un ejemplo que dice, bueno, feliz, dice, busco trabajo, estoy embarazada de lunes a viernes. Y alguien responde, ¿y los sábados y los domingos no estás embarazada? Así es. Y otro ejemplo cita, feliz con S, gracia con S, mi Dios por ser bendecida. Así es, maestra. Bueno, ese mensaje que aquí lo tiene, ya lo imprimió la maestra. Si lo gusta mostrar, yo no sé si se alcance a distinguir. No se alcance a apreciar, pero es una chica. Me llama la atención lo que ella escribe: feliz, gracias, mi Dios, por ser bendecida. Uno lo escucha y dice, qué buen mensaje nos está dando esta chica a través de las redes sociales. Pero cuando alcanzamos a leer ya palabra por palabra, pues nos damos cuenta de que se incurre en un gravísimo error, porque bueno, a lo mejor ustedes no alcanzan a ver, pero la señorita escribió, gracias mi Dios por ser, y la palabra bendecida la separa en vende con V del verbo vender, y la terminación sida, pues en lugar de colocarla con la C, la pone con la S, y entonces ahí ya la idea totalmente cambió. Ya nos deja ver que ya no es el buen mensaje que ella tenía destinado, al contrario, bendecida, entonces ¿a qué se dedica? Entonces son cosas son errores, maestro, en los que podemos incurrir si nosotros no escribimos con precisión. Por eso la importancia de la escritura, muchachos. Fíjese, maestro, que tenemos la compañía de una madre de familia de la alumna Estefanía Cervantes Mata del Bachillerato 35, Extensión Tula. Muchas gracias, señora, por escucharnos y felicitarla por interesarse en estos temas en que los jóvenes están desarrollando. Maestro, ¿cómo podríamos nosotros corregir estas limitaciones en la escritura? ¿Qué podemos hacer para que esto ya no ocurra? Porque parece ser que está afectando la comunicación. A ver, jóvenes, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo corregimos? Necesitamos escribir correctamente para que los mensajes lleguen adecuadamente a las personas que nos están escuchando. Muy bien, pues es a partir de la práctica, pero yo creo que en unos segundos más vamos a tratar de explicar un poquito de eso, porque vamos a unos comerciales. Exactamente, vamos a una pausa comercial. Enseguida regresamos en tu programa COBAT en la radio. No se vayan.
1480 kHz, XEVIC, AM, con 5000 watts de potencia en Ciudad Victoria. Radio Tamaulipas. Estás a solo unos clics de conocer Tamaulipas como nunca lo has vivido. Ingresa a www.conocetam.com, la plataforma de experiencias turísticas más sorprendente, y busca el plan que quieras, el que más se te antoje. Y en un clic y cerrar de ojos, Conoce Tam, la sorpresa de México, te está esperando. Solo podemos enviar abrazos y besos por el celular. Solo podemos darnos el codo como saludo. Hola, hola. Reunirnos, pero detrás de una pantalla. Sabemos que son tiempos difíciles para ser joven, pero también son buenos para participar en las decisiones importantes. Si cumples 18 antes del 6 de junio de 2021, tramita tu INE desde ya. Tienes hasta el 10 de febrero. Contamos todas, contamos todos. INE. Él me enseñó a fumar cristal, pero yo no me sabía aprender y por acá me enseñaron. Pero mis hijos a mí no me han visto hacer eso. Sí saben qué clase de mamá tienen porque saben toda mi vida. Me metí a chochos, activo, piedra. Cualquier gente que me veía le pegaba. Mis hermanas me hablaban, ¿y qué crees? ¿Cómo tenemos un pedo? Y como loca iba y me peleaba con quien fuera. No me daba miedo, caía a la cárcel. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida, 800-911-2000. Dije, total, voy a ser policía. Le saca uno la verdad a las personas, como sea, de guacanazos, a meterles la macana eléctrica. Éramos los halcones. Creí que era un bebedor social y que podía dejar de beber cuando yo quisiera, ¿no? Y no fue así. Perder familia, tocar un fondo de sufrimiento muy cabrón, de esos delirios visuales, ver cómo me comía las arañas, los alacranes. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida, 800-911-2000. ¿Tienes una idea, propuesta o sugerencia para mejorar los trámites, servicios y regulaciones de las dependencias y entidades del gobierno del Estado? Del 2 al 13 de noviembre, participa en el Foro de Consulta Pública Ciudadana para elaborar el Programa Estatal de Mejora Regulatoria 2021. Infórmate y participa en www.tamaulipas.gov.mx. Ayúdanos a mejorar nuestros trámites, servicios y regulaciones para ti. Gobierno del Estado. Enciende tu día. Sintoniza Radio Tamaulipas. Calidad, servicio y compromiso. Calidad educativa al servicio de todos. Liderazgo y compromiso por la educación. Somos Factor de Cambio. El Colegio de Bachilleres del Estado de Tamaulipas te invita a sumarte al cambio. Soy mejor, soy Cobat. Bien, pues ya regresamos, jóvenes, estamos en tu programa Cobat en la radio y continuamos con las aportaciones del maestro Juan Antonio Castañón Ríos en lo que respecta al tema de las propiedades de la redacción. Acuérdense que hacíamos una pregunta: ¿qué podemos hacer para corregir estos errores ortográficos y de comprensión de ideas para que no se sigan cometiendo los errores? Maestro, ¿qué podemos hacer? Bien, ayúdenos. Pues precisamente para poder subsanar algunos de los errores que vemos de manera muy frecuente en los escritos de los jóvenes, pues hay que aplicarnos un poquito en lo que son estas propiedades, qué características presenta un texto y de esas características qué habilidades puedo desarrollar para que lo que escriba sea eficiente en el mensaje que aporta. Y bueno, estas propiedades son las siguientes: son la coherencia, la adecuación y la cohesión. Propiedades de la redacción. ¿A qué se refiere, maestro, con este término? Porque cuando uno escribe, pues solo intenta hacer que quien lo vaya a leer lo entienda. Exacto. De hecho,
nosotros nos preocupamos porque cuando vayamos a escribir sea claro el mensaje que está escrito. A veces pensamos que lo que escribimos es claro, pero luego ya cuando alguien nos lo lee, resulta que no es claro porque escribimos bajo suposiciones, y cuando el texto está ahí en un papel, pues la persona ajena a quien lo escribió pues detecta que hay muchas fallas, y por eso es importante, para que no estén esas fallas, atender a estas propiedades. La primera es la propiedad de la coherencia. ¿Qué es ser coherente en la escritura? Pues es utilizar la lógica, que lo que se escriba sea totalmente creíble y que tenga relación con las ideas que se expresan, maestra, dentro de un texto. Sí. Maestro, pues ya me complicó, porque eso de la lógica, ¿cómo lo hago? O sea, ¿nos podría dar un ejemplo? ¿Cómo podemos aplicar la lógica en la escritura? Bueno, pues primero, que todo aquello que vayamos a escribir sea totalmente creíble. Sí, aunque sea un texto de ficción, tiene que ser creíble para ser entretenido y para que sea, y también puede ser objetivo en el caso de un texto académico. Miren, por ejemplo, para hablar de coherencia, vamos a checar un anuncio, un enunciado, maestra, ese que tiene ahí. Dice el enunciado, para aquellos que no nos ven por Facebook, dice el enunciado: se venden medias de seda para señoritas. En este enunciado, dentro de la publicidad, es un enunciado que está cumpliendo con el hecho de la coherencia, es lógico, pero a veces cuando nosotros intentamos escribir no prestamos mucha atención en la manera en cómo organizamos las palabras, y entonces al no prestar atención en cómo organizamos las palabras podemos llegar a dar al traste con lo que realmente queremos dar a entender. Por ejemplo, si cambiamos de posición algunas de las palabras, y si pues decimos eso es importante, maestro, saber organizar las mismas palabras, el mismo enunciado, pero cambiamos el lugar cambiamos el lugar de las palabras, y entonces al cambiarlo un poquito dice: se venden medias para señoritas de seda, y entonces ahí al cambiarlo, pues en publicidad ya estamos dando al traste con el mensaje, porque generamos un vicio en la escritura, la anfibología, el hecho de dar más oportunidad a más de una interpretación por el lector. Entonces las medias son para señoritas de seda, señores de seda, no es para ti. No es para mí. Es lo que llegamos a entender, ¿no? Maestro, reciba un saludo afectuoso de Malik Urban. Mike. De Carla Castillo, del Telebachillerato 35, el Telebachillerato 024. Y bueno, infinidad de saludos, de agradecimientos que nos hacen llegar por el tema que estamos desarrollando. Fíjese, maestro, que en relación con esto yo pues me he encontrado con ese tipo de mensajes. Recuerdo que en una ocasión leí: fallece por segundo día consecutivo una mujer de 103 años. ¿No le bastó morir una vez? Pues no, yo creo que morimos más de una vez, maestro. Dice, y todo por la mala redacción, porque la idea está clara en la persona que lo escribe, pero al momento de no colocar adecuadamente la organización de la palabra, entonces da al traste, ¿no? Como ya habíamos dicho, con la idea que se quiere transmitir. Eso es cuando no se habla claro en el escrito, ¿verdad? Otro ejemplo, decía: un turista alemán ahogado muere en Mallorca mientras esperaba la ambulancia. Y el tercer ejemplo dice: tiene daños cerebrales en el hígado, intestino, vejiga y pérdida de visión. Y entonces pues en mi mente, ¿verdad? Pues surgió una infinidad de signos de interrogación que dije: ¿qué? ¿Dónde tiene la cabeza, no? Sí. Daños cerebrales en el hígado. Pues que yo sepa, el hígado no tiene cerebro, sí, ahí ¿verdad? nos faltó ni tiene una ojos. coma. Nos faltó una pequeña coma para
pensar lo que debía de ser realmente. Muy ¿no? bien, maestro. Ok, pues ya nos vamos ilustrando con este tema de la coherencia. Así es. Y pues así como los ejemplos que usted acaba de dar, maestra, se dan una gran cantidad de errores solo por omitir algún signo de puntuación o por alterar el orden de las palabras, afectando de manera radical a la lógica o a la coherencia del texto. Escribir palabras que no tienen relación con la idea central, ¿verdad? Así es. Fíjese, maestra, que bueno, ahorita estamos hablando, para todos aquellos que nos escuchan, de cómo se da esta propiedad de la coherencia, que es la lógica, y que decimos, bueno, es que atentamos contra esta propiedad cuando no colocamos el orden como debe de ser de las palabras, o cuando colocamos un signo de puntuación en un lugar que no le corresponde. Debe de ir, damos un cambio en el sentido cuando generamos errores de esta naturaleza, pero también se da que en ocasiones la pérdida de la coherencia se puede generar cuando no utilizamos los significados de manera apropiada. Un ejemplo que traigo ahorita a lo mejor es muy radical, es muy lógico lo que vamos a mostrar, no sé, bueno, ahorita que lo encuentre la maestra, pero en este ejemplo dice, aquí está, maestra. Ay, maestro, pues ¿cuándo lo encuentro? ¿Cuándo lo voy a encontrar si yo lo tengo? Si acá está, no me lo quieres soltar. Muy bien. El ejemplo dice, un niño sexagenario cumplirá 50 años hoy. Bien, si nos ponemos a analizar este enunciado, estructuralmente es correcto. Está ubicado adecuadamente el sujeto, el predicado, las palabras que complementan o los modificadores que complementen el núcleo del sujeto, el núcleo del predicado, todo es correcto. Pero cuando nos ponemos a analizar la semántica, entonces decimos, la semántica es el significado de las ideas o de las palabras. Entonces, si hacemos un análisis semántico, nos damos cuenta de que pierde coherencia por cómo se están manejando los significados. Por ejemplo, dice, un niño sexagenario, primer error. Si es un niño, ¿por qué le damos el mote o el adjetivo de sexagenario? Pues si no puede ser de 60 años un ustedes niño. Saben que eso es como, por ejemplo, para mí, que ya tenemos 60 años, ¿no? Prácticamente. No diga, profe. Y luego en el predicado dice, cumplirá 50 años. Entonces, otro error. Si dice el adjetivo de 60, sexagenario, y luego va a cumplir 50, entonces allá hay ya 3 errores de la coherencia. Pero luego, analizando el predicado trae el verbo cumplirá. Así ¿sí? es. Está en futuro, el verbo en futuro. Pero luego dice el adverbio cumplirá años hoy, el adverbio hoy, en tiempo presente. Entonces, ya hicimos un colapso con los tiempos verbales y ya echamos a perder o estropeamos la lógica total de este pequeño texto. Ahora, sí es un ejemplo muy radical, pero créanme que es muy común encontrar errores en la coherencia cuando no utilizamos correctamente la semántica. Es más común que nosotros lo veamos en niños, cuando apenas se está aprendiendo el idioma. Es muy común. Ellos tienen, porque están a base de experimentación, de ensayo y error, están viendo cómo se conjugan los tiempos verbales, los adjetivos, todo esto, ¿no? Cómo apoyan a un sustantivo los adjetivos, o cómo apoya el verbo el adverbio. Bueno, eso es correcto. Es como una manera de experimentar. Caemos en problemas, pero luego lo subsanamos. Pero lo pues malo, por algo se empieza a iniciar la escritura. Maestra, sí, lo malo es cuando pasamos por toda una educación primaria, secundaria, por el medio superior, por la superior. No, ahí sí ya es grave, seguimos teniendo graves fallas en la coherencia, porque a veces nosotros le damos coherencia en nuestra mente, pero en lo escrito no le damos esa coherencia. Por eso tenemos que tener mucha precaución a la hora de escribir y soltar un documento escrito. Exactamente, sí, sin duda, pues es muy interesante esta propiedad de la coherencia
y en esta propiedad pues es fundamental la participación del lector, puesto que es quien va a comprender o no el mensaje que estamos emitiendo. Antes de continuar, maestro, permítame hacer un breve saludo a todos los maestros del Colegio de Bachilleres. Ellos son pues unos activos profesionistas que apoyan enormemente a sus alumnos. Les hacemos llegar un cordial saludo. También una felicitación a la maestra Rosaura Pérez Sierra de Reynosa, que está celebrando su cumpleaños, maestro. Felicidades, maestra. Sí, está muy bendecida ahorita. Y también, bueno, pues hacemos un saludo a las localidades en donde se encuentran todos los centros educativos COBAT, que están a lo largo y ancho del estado, desde Nuevo Laredo hasta la ciudad y puerto de Tampico, y pues por ende a la población estudiantil. Muchas gracias por sintonizarnos. Y nos dice Leili Yasmín que pues en lugar de que nos esclavicemos con la tecnología, que tomemos un libro, que agarremos un texto que nos guste, que lo leamos y a partir de ello pues vamos adquiriendo vocabulario. Bien, jóvenes, pues maestra, continuamos aquí con este último comentario. A ver. Sí, es muy criticable el hecho de que estamos en los medios de comunicación con la tecnología, haciendo uso de ella frecuentemente, que nos atrofian muchas cosas, ¿no? Pero bueno, dentro de los males el menos, ¿no? Pues si ya tenemos esta tecnología, ya ahorita todo mundo es una persona digital, ¿no? Ya al contar con una tablet, al contar con un teléfono celular, pues ya incursionamos en el mundo de lo digital, entonces pues hay que sacarle provecho. Exacto, ya sería responsabilidad del uso que hacemos. ¿Y cuál es ese provecho, maestra? Bueno, pues hay una gran cantidad de libros electrónicos, sí, léanlos, escriban mensajes por correo, pero escriban, utilicen esta tecnología de manera positiva y también pues para incrementar nuestro conocimiento, ¿no? Así es, maestro. Pues bueno, continuamos con otra de las propiedades de la redacción, la propiedad denominada adecuación. ¿Cómo será esto, maestro? Bueno, pues la adecuación. Ya vimos la coherencia. Bueno, la adecuación es una propiedad que en lo particular me gusta muchísimo, porque a veces la persona cuando habla o cuando escribe no toma en cuenta todo lo que su mente está generando para lograr la adecuación, maestra. Porque uno dice, pues yo nada más hablo y ya, cuando me toca hacer una participación, o yo escribo y ya, pero no. Al poner en práctica la adecuación, estamos pensando en muchísimas cosas. Primero, a ver, ¿qué mensaje quiero dar a conocer? Así es. ¿Con qué propósito? Ahí ya son dos cosas. ¿Qué mensaje? ¿Con qué propósito? ¿Cómo lo voy a expresar? ¿A quién se lo voy a decir? ¿Sí? ¿En qué contexto va a ser difundido este mensaje? ¿Y cómo lo va a interpretar la otra persona? Todo esto, jóvenes... Pues son muy buenos tips, maestro. Todos estos elementos nosotros los ponemos en juego cuando utilizamos la adecuación y no nos damos cuenta. La verdad es que lo hacemos sin querer, pero imagínense, piensen en que van a expresar cualquier cosa en una iglesia, entonces ahí, o en un templo, ahí cambian el tono, seleccionan las palabras de manera diferente, con respeto, con propiedad, con propiedad, van a un trabajo igual, hasta cambia su actitud, su postura, su forma de hablar, el tono. Pero hablen con los amigos, hablen con el maestro, con la maestra y ahí cambia todo, ¿no? Sí, porque en realidad sí ponemos en práctica muchísimas cosas cuando manejamos esta propiedad de la adecuación. Maestro, pues muy interesante. Enseguida vamos a una pausa y volvemos nuevamente con lo que es el tema de la adecuación. Volvemos. Estás a solo unos clics de conocer Tamaulipas como nunca lo has vivido. Ingresa a www.conocetam.com, la plataforma de experiencias turísticas más sorprendente, y busca el plan que quieras, el que más se te antoje. Y en un clic y cerrar de ojos, Conoce Tam, la sorpresa de México te está esperando.
joven egresado de secundaria. Los centros de bachilleratos tecnológicos agropecuarios y ciencias del mar te invitan a que continúes tus estudios de educación media superior en sus diversas sedes. Cebeta 139 en San Fernando, Cebeta 269 en Hidalgo, Cebeta 270 en Guillermo Zúñiga, Cebeta 271 Soto La Marina, Cebeta 272 Ocampo, Cebeta 273 Antiguo Morelos y Sanmar 43 en Altamira. Para mayor información, búscanos en las redes sociales. Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar, Tamaulipas. La Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas es una institución temática bilingüe, internacional y sustentable que te ofrece 2 niveles educativos, técnico superior universitario y licenciatura o ingeniería. Te esperamos en el kilómetro 47.5 del poblado La Pesca en Soto La Marina, Tamaulipas. Inscripciones abiertas. Mayores informes al 835-32-715-38 o en www.udmar.edu.mx. ¡Te esperamos! Procura que la música esté siempre contigo. No sabes cuándo. Un buen momento lo vas a recordar con una canción. Radio Tamaulipas. ¿Sabías que tener el hábito de leer todos los días aporta una serie de beneficios a nuestra salud mental y al funcionamiento de nuestro cerebro? La lectura ayuda a la comprensión de textos, mejora la gramática, el vocabulario y la escritura, e influye casualmente con la inteligencia, favorece la concentración y previene el estrés. Te invitamos a que fomentes el hábito de la lectura leyendo un libro de tu agrado. Bien, pues volvemos, jóvenes estudiantes, amable audiencia que nos acompaña. Mencionábamos la propiedad de la adecuación, maestro. Así es. Y bueno, pues en este caso los estudiantes escriben muchos textos, muchos resúmenes, ensayos, proyectos, y pues cada uno tiene una intención comunicativa. Entonces el escrito debe expresar las ideas adecuadas al tema y reunir el vocabulario adecuado de manera que sea claro, ¿verdad? Así es, sí, tiene que pensar definitivamente en qué tipo de texto y todos los otros elementos que ya se mencionaron antes de la pausa que acabamos de escuchar. Así es. Pensar en el tipo de texto es fundamental para generar la adecuación, porque, por ejemplo, yo puedo escuchar un mensaje o puedo verlo escrito donde diga: los patos le disparan a las escopetas. Y a veces lo escuchamos de manera muy sí, es un dicho muy ¿no? común. Pero a ver, miren, primero pierde sentido, pierde lógica, como que los patos les disparan a las escopetas, ¿sí? Pero luego cuando uno se pone a analizar, a ver, ¿dónde puedo encontrar un texto con este mensaje? Los patos le disparan a las escopetas. Bueno, a lo mejor lo podemos emplear de manera metafórica para dar un ejemplo de una situación que se está dando, pero si me lo llevo a un tipo de texto, ¿dónde nosotros encontramos, maestra, ideas donde los animales tienen cualidades de los seres humanos? Pues en las fábulas, maestros, que esto les gusta mucho a los niños. Exactamente, entonces ahí ya el texto cobra muchísimo sentido. Decimos en principio, no, pues no es adecuado el texto. Pero si lo manejo de manera metafórica, es decir, con un significado que no es lo que dice de manera literal, entonces el texto va a cobrar sentido, sobre todo también en las fábulas, ¿no? Donde sabemos que aquí lo que se busca es una instrucción, dar una enseñanza a través de una moraleja en la persona que lee, ¿sí? Sí, entonces estas frases estarían muy ad hoc, ahora sí, con un texto adecuado, porque estamos utilizando un lenguaje metafórico, cosa que no va a suceder si lo que queremos es realizar un oficio, una carta petición o un texto especializado, ¿verdad, maestro? Así es. Sí, lo metafórico hay que recordar que, bueno, se utiliza, o el lenguaje subjetivo se utiliza mucho, pues dentro de la literatura. Ahí es aceptable hacer
algunas alteraciones que normalmente en el lenguaje común no debemos de emplear. Pero acá en la literatura pues es permitido porque se busca generar la estética o la belleza. Sin embargo, en ocasiones, como usted lo acaba de mencionar, encontramos textos que son formales, un trabajo de investigación o un reporte de investigación, un ensayo, a lo mejor académico o periodístico, pues tienen que utilizar un lenguaje totalmente adecuado, unívoco, donde la palabra solamente haga referencia a un significado. Y bueno, a veces decimos, bueno, pues todo lo metafórico nada más queda dentro de la literatura, pero no es así. También nos hemos dado cuenta de que la misma ciencia utiliza el lenguaje metafórico. Ah, sí. Y nosotros sin saberlo lo usamos y no nos damos cuenta que es metafórico, pero luego decimos, bueno, ¿cómo es posible que se mezcle con la ciencia? Y así es, ¿no? ¿Cuántos caballos de fuerza tiene tu auto? Sí. Esa es una metáfora y es un texto totalmente científico, ¿no? La Vía Láctea, que es lo que le digo a los alumnos, la Vía Láctea es también totalmente metafórico. Pero lo empleamos en ciencia, bueno, así como en ciencia, en ensayos, ¿no? De todo tipo académicos, ¿no? Científicos. Fíjese, maestro, que aquí nos comenta una joven, Hilda López García, dice que la coherencia o la relación lógica se aplica también a la persona, cuya forma de pensar no se contradice en su forma de actuar. Fíjese qué interesante. ¿Hasta dónde utilizamos o aplicamos la lógica o la adecuación? Y aquí lo importante, este comentario que nos acaba de hacer esta persona es muy interesante, porque quiere decir que está lectoreando, que esa persona está leyendo no solamente lo que la persona dice, sino cómo lo dice, y ahí entra también la adecuación. Por eso nosotros a veces vemos a una persona que nos dice algo, a ver, me estás mintiendo. Sí, porque nosotros leemos, no nada más lo que estamos escuchando, leemos tonos, leemos el énfasis que les da la persona a las palabras, posturas, leemos actitud, leemos gesto. Por eso les decía que esta propiedad es una de las que más me gusta, porque mezcla una gran cantidad de conocimientos. Leemos vestuario también. Así es, también. Formas de presentación. Colores. Sí. Bueno, que pues muy interesante esto de la adecuación, maestro. Continuamos con qué otra de las propiedades, maestro, que se complementen a estas que ya nos ha comentado. Para manejar la última propiedad de la redacción, pues nos queda la cohesión. Caray, la cohesión. ¿Qué es eso, maestro? La cohesión es a lo mejor una de las propiedades que llegara a ser hasta cierto punto un tanto complicada, porque sí nos exige un mayor grado de conocimiento. Van a decir, bueno, ¿cómo que la cohesión implica más conocimiento? Bueno, es que cuando nosotros decimos un mensaje, cuando escribimos un texto, tenemos que conocer una gran cantidad de palabras o de frases, o manejar adecuadamente los signos de puntuación para que cumplan la función de relacionar. Cuando nosotros en un texto relacionamos una idea con otra, estamos manejando los mecanismos de cohesión. Y fíjese que, maestro, discúlpeme que lo interrumpa, qué interesante es esto, porque dicen por aquí, bueno, nosotros como maestros, es Tamria Bárbara, nosotros como maestros tenemos que hacerles a los chicos la observación también y corrección para que se entienda la práctica de la escritura. Entonces, como profesionistas, como ya usted lo menciona, pues esta propiedad de cohesión pues es ahora sí que obligada. Sí, y aquí lo que nos dice la maestra, y qué bueno que lo expresa, a veces el docente con toda la carga administrativa que tiene no se da el tiempo para revisar a conciencia todo el texto que llega a producir un alumno, y la verdad es que a veces nos perdemos
de la creatividad, porque generan cada texto, la verdad, con una belleza enorme, y si es literario o si es académico. Por eso es importante que, bueno, aunque nos quite un poquito de tiempo, pues hay que abocarnos a lo que los muchachos escriben. Y si no tenemos el suficiente tiempo, bueno, entonces, aunque sea un pequeño párrafo, pero que lo podamos leer completamente, porque en un párrafo que el muchacho escriba de lo que sea, podemos revisar ortografía, podemos dentro de la ortografía considerar si los signos de puntuación fueron usados adecuadamente, y las propiedades. También. Sí, pues invitamos entonces a todos los maestros que nos escuchan para que pues nos ayudemos a los chicos a mejorar su proceso de escritura. Maestro, ¿y nos podría usted dar un ejemplo de esta propiedad de cohesión? Miren, bueno, maestra, no sé si me puede ayudar mostrando claro que sí, le ayudo. Este pequeño anuncio. Ya no sé si ustedes lo alcanzan a ver, los que nos siguen en redes, pero para los que nos escuchan en radio, hay un enunciado que la maestra nos está mostrando y dice: Cristian Nodal se hizo un tatuaje grande en el pecho, su novia uno pequeño en el brazo. Y si analizamos este pequeño texto, nos damos cuenta de que está empleado de manera adecuada la cohesión, es decir, cómo se manejaron algunas palabras que sirvieron para relacionar las poquitas ideas que están en el texto. En el primer enunciado, el enunciado principal dice: Cristian Nodal se hizo un tatuaje grande en el pecho, pero luego viene otro enunciado que es complementario: su novia. Y su novia maneja ahí un adjetivo posesivo, su. Y la palabra su es la que me genera la relación o la cohesión hacia, y me remite hacia el primer enunciado, a Cristian Nodal. Su novia, coma, uno pequeño en el brazo. Su novia, coma, uno pequeño en el brazo. ¿Uno qué? ¿Un qué? Pues entonces ahí encontramos otro elemento de cohesión que se llama elipsis, que se representa por esa coma. Esa coma dice mucho. Uno piensa, la coma nada más es un espacio, una pausa. No, la coma, pequeñita pero muy significativa. Sí, esta coma tiene una carga significativa tremenda. Es un elemento de cohesión, y ahí significa que significa que es un tatuaje el que se hizo. Esa coma significa eso. ¿Y por qué utilizamos estos elementos de cohesión también? Bueno, una, para relacionar, como ya se expresó, pero también para ser económicos, maestra. Siempre hay que recordar que aunque nuestro lenguaje es uno de los más ricos que existen en el mundo, gracias a Dios, también resulta que nosotros, los que usamos esa riqueza del lenguaje, somos muy económicos a la hora de emplearlo. Entonces, mientras ya lo vemos, más cosas con menos palabras, cuando nos piden participar, ni hablamos. Y otro ejemplo, maestra, dice, si lo puede mostrar, por favor. Claro que sí. Dice: mi mamá se levanta temprano todos los días. Ella inicia agradeciendo a la vida por la familia que tiene y culmina por las bendiciones recibidas. Ahí también, primer enunciado o enunciado base es: mi mamá se levanta temprano todos los días. Ella es un pronombre que alude a mi mamá. Ella es un elemento que me relaciona, es de cohesión. Inicia agradeciendo a la vida por la familia que tiene y culmina. ¿Qué culmina? El día. Es un verbo que hace referencia al día. Ya no se vuelve a escribir porque, repito, somos entes que buscan la economía, ¿sí? Entonces hay muchas cosas que no se deben de repetir, porque entonces vamos a caer en un vicio que se llama redundancia, cuando nosotros escribimos muchas veces una misma palabra en un texto. Y ahí, muchachos, cuando utilizamos una misma palabra en un texto, nos da a entender que tenemos un poquito de pobreza de lenguaje. Entonces hay que atender mucho esta situación y cambiar a sinónimos o cambiar a elementos, como en este caso signos de puntuación, que me genere la elipsis, ¿no?
Así es. Entonces, bueno, pues nos queda claro que la cohesión textual es la propiedad que permite que cada frase esté relacionada con los demás. Que esta cohesión se da cuando todo un texto habla del mismo tema o temas relacionados y permite una fácil y rápida comprensión gracias a la organización de las ideas. Y la organización o relación de ideas la podemos establecer utilizando... ¿Qué, maestro? Los conectores. Exacto, muy bien, los conectores. Sí, los ¿Podría conectores. darnos algún ejemplo de conectores, los maestro? Los conectores, maestras, pues... Para facilitarles la vida a los muchachos y a nosotros. Al final de cuentas, como ya lo hemos estado estableciendo, pues es aquel que va a generar la relación, y puede ser relación en dos palabras, por ejemplo, con una conjunción, María y Pedro, ahí está la I. Podemos utilizar la relación entre dos frases, el gato blanco versus el perro negro. Entonces ahí también tenemos otra conjunción, el versus. La E, la O, la U, ni, son palabras que me van a unir otras palabras, pero también me pueden funcionar para unir dos ideas, me pueden funcionar para unir dos párrafos. Ustedes habrán notado que alguna vez les piden que escriban y cuando escriben hacen todo un párrafo y el siguiente párrafo, pues resulta que les dice la maestra, no tiene nada que ver con el anterior. Entonces hagan lo posible porque al iniciar el párrafo utilicen una frase que relacione con el anterior para Así que es. Cumpla con esa propiedad de la cohesión. Con esa conexión, Así ¿verdad? es. Pues bien, entonces, maestro, yo he escuchado que hay dos tipos de conectores o los clasifican como dos tipos de conectores, unos simples y otros compuestos. ¿Estoy en lo cierto? Así es, maestra, como lo comentábamos ahorita, el signo de puntuación, las palabras individuales que nos sirven para unir otras palabras o frases son simples. Ya los compuestos son los que se generan a partir de la unión de más de una palabra. Sin embargo, por ejemplo, tal vez... Mire, pues aquí trae unos ejemplos, maestro. Y tener mucho cuidado antes de que se nos acabe la clase, maestra. Sí, a ver. Tener mucho cuidado cuando utilicemos, hay que maestro. tener mucho cuidado cuando utilicemos los conectores, porque la verdad es que a veces nos encontramos con personas que lo expresan de manera verbal o lo escriben. Ejemplo, más sin embargo. Allí estamos utilizando dos conectores que... ¿Para qué los empleamos si es un error fatal? Con sin embargo es suficiente. Sí, o es más o es sin más, embargo, pero no los dos juntos. Muy bien. Así es, maestra. No, pues me gustó mucho esta propiedad, profe, esta de la cohesión, porque pues sobre todo es la que permite organizar todas las ideas, van estableciendo la relación, son como eslabones que van uniendo las frases. Y bueno, pues yo creo que ya con estas propiedades de redacción que usted nos ha explicado tan amablemente, que nos ha compartido, creo que pues ya con todas estas herramientas podemos ahora sí construir un texto, maestro. Empezar a escribir, así es. Construir un texto, y pues aquí cita, ¿verdad? Dice, un texto es la unidad compleja de comunicación que carece de extensión definida. Un texto, nunca se nos acaban las ideas y escribimos hasta que estamos contentos ya con lo que quisimos decir, ahora sí ahí le dejamos. Suele constar de enunciados conectados entre sí con un objetivo comunicativo. Así es, maestra. Pues bien, entonces pues no resta más que agradecerle, antes de maestro. despedirnos, maestra. A ver. Miren, para los muchachos bueno, mire, que nos ya aquí están... quedaría un texto con todas las propiedades. Para los muchachos que nos están escuchando, por favor, no importa cómo escriban, lo importante es empezar a escribir. Le tenemos mucho miedo a esto que estoy mostrando ahorita. Para los que nos escuchan en radio, es un lápiz. Le tenemos miedo al lápiz y al papel en blanco, no sabemos cómo iniciar. No importa cómo empecemos, pero hay que empezar, y ya con la práctica, la verdad es que paulatinamente vamos a ir superando muchos obstáculos. Sí, y pues ya tienen muchas herramientas para poder plasmarlas en su proyecto transversal, maestro, porque pues tienen que redactar, ¿verdad? Entonces ya tienen suficiente material. Bien, pues agradecemos al
al maestro Juan Antonio Castañón Ríos por acompañarnos el día de hoy, pero sobre todo por compartir el conocimiento con nosotros. A los padres de familia, gracias por permitirnos entrar en sus hogares, por abrir las puertas al conocimiento y por su interés en el aprendizaje de sus hijos. A los jóvenes que se esfuerzan por adquirir los conocimientos a pesar de las adversidades y al público en general que ha estado interesado en los temas académicos que son de utilidad para todos. Agradecemos el espacio brindado por Radio Tamaulipas, a su director general, contador Juan Carlos Ayala. Los esperamos en una emisión más el próximo 10 de noviembre en punto de las 4 de la tarde con una asignatura de utilidad para la vida, Matemáticas 3. Se despide su conductor Leticia García. Gracias, maestro. Que tengan una bendecida tarde. Soy mejor, soy Cobat. Hasta luego. Eso.